tapiada. Todo se acabó, todo se acabó. 5 muchachos tan bonitos que estaban grandes y se lo llevó la creciente y lo mató. Eso da dolor. Estos son testimonios de vidas que se cobró la naturaleza. Vidas que junto con otras decenas de miles se han podido salvar si tan solo alguien les hubiese prevenido. Y esto es Carmen de Uria, su hogar. Ya la prensa, desde el día 3 de diciembre, venía anunciando muertes, tragedias, derrumbes, inundaciones, debido a las fuertes lluvias que venían arreciando en Vargas. Vargas, cronología de una tragedia avisada. Montañas de lodo y piedra mantienen incomunicado el litoral central. En reunión conjunta con Defensa Civil, Alcaldía, Guardia Nacional, Bomberos, Policía Metropolitana e Infantería de Marina, el gobernador Alfredo Laya decreta oficialmente la emergencia en la región. Más bien, yo decreté una emergencia administrativa para saltarme realmente procesos que impiden que el gobierno pueda ser diligente. Ya para el 6 de diciembre, Vargas estaba en emergencia, pero el interés nacional lo mantenía el gobierno en su objetivo electoral. Casi el 80% de la vialidad ha sufrido daño. Tenemos áreas como La Salina, Arrecife, Puerto Cruz, que están incomunicadas por tierra. Tenemos barrios como Las Tunitas que han sido afectadas severamente y que viviendas que se encontraban en zonas inestables, al lado de las quebradas, al lado de las inundaciones, por supuesto han salido afectados. Hemos tenido un periodo de lluvia muy intenso todo el año y ya los suelos están cargados, los sistemas de drenaje prácticamente han colapsado en el estado. ¿Cómo es que no se declaró un estado de emergencia? ¿Dónde estaban las prioridades de quienes debían de velar por el bienestar de los ciudadanos? La respuesta no se hizo esperar. El Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con Defensa Civil y el Plan República, desplegarán el día del referéndum un operativo especial en aquellas zonas donde esté restringida la vialidad para trasladar a las personas a los centros electorales. El que tengamos que establecer una nueva mesa o reubicar un centro de votación, así se hará. Bueno, el estado Vargas es uno de los más afectados por la lluvia, pero dentro de lo que llaman el proceso hay alrededor de unas 20 o 30 mesas que no han costado instalarlas y en este momento están instaladas muchas más. Pero hay otros sectores que no han costado instalarlas por helicóptero, no han costado por la lluvia, ya que las carreteras se han caído y tenemos problemas. Hasta este momento tenemos 10 fallecidos confirmados en el estado Vargas. Creo que la situación es bien difícil, nunca había visto yo una situación como esta. Está continuando el aguacero y yo no sé qué puede pasar de continuar la lluvia. Aparentemente, la situación era delicada porque algunos centros de votación estaban en peligro. ¿Al servicio de qué y de quién estaba el director de Defensa Civil? ¿Es que no era acaso su responsabilidad la de salvaguardar la integridad física de los habitantes? ¿Qué más tenía que suceder para que alertaran del peligro? Las lluvias han estado acentuándose en los últimos días. Afortunadamente no tenemos una tragedia nacional, algunas pequeñas emergencias. Si mañana por alguna razón de la naturaleza amaneciera lloviendo, si tuviera usted algún problema, cualquiera que sea, incluso si tiene alguna duda, recuerde al Padre Libertador cuando dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Pero la naturaleza no le obedeció. Aguacero electoral. A pesar de la incomodidad de la lluvia, miles de venezolanos acudieron al llamado a votar. El mandatario venezolano estaba contento. Las encuestas le daban una victoria contundente. Era el camino libre y el poder para sus planes de cambios radicales. Solo rogaba que la lluvia no le arruinara el momento. Ya hay signos de que va a aclarar un poco. San Isidro, Labrador, quita el agua y ponga el sol. Puede ser una buena consigna para este momento. Caracas quedó colapsada y en emergencia, al igual que otros 5 estados del país. Los últimos días ha llovido intensamente en la región centro-norte costera. Las inundaciones han provocado decenas de muertos y heridos y han dejado miles de damnificados. Calles de zonas residenciales convertidas en turbulentos ríos. Y hoy pues, ha nacido la República Bolivariana de Venezuela. Y felizmente, por encima de las tragedias, ya aquí está la nueva constitución para esa República
bolivariana. Esa noche las inundaciones comenzaron en Caracas y al día siguiente devastaron el litoral central. Gracias a la palabra que Chávez dio, que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Estamos sufriendo, somos nosotros los que no tenemos a dónde ir, los niños que no tienen que comer, gracias a él. Mientras estaban todo el mundo metido en los colegios, estábamos nosotros pasando trabajo. Porque se nos desbordó un río. Mientras está tranquilo en su sitio de trabajo. Aquí pasando hambre, pasando necesidad. Esta jornada de hoy fue una jornada extraordinaria. Primero por esta consideración dolorosa que estamos haciendo, por el dolor, por las grandes dificultades. ¿Cuántos venezolanos, miles de venezolanos, se quedaron sin poder votar? Miles de venezolanos no pudieron acercarse a cumplir con el deber de votar, pero afortunadamente la gran mayoría de los venezolanos conscientes lo hicieron. Miércoles 16 de diciembre en La Guaira. Llueve intensamente. De pronto, una gigantesca avalancha ha comenzado a irrumpir violentamente por las calles de Los Corales, una urbanización de clase media. Justino Bravo, cámara en mano, y su familia salen al balcón de su edificio a mirar lo que sucede. Agua, piedra y lodo invaden todo. Nada se resiste. Automóviles son arrastrados por la poderosa corriente como si fueran de juguete. Casas y paredes ahora son derrumbadas con una facilidad pasmosa. Sin saberlo, la cámara de Justino se convierte en un testigo de excepción de la peor tragedia ocurrida en la historia de este país. Estos muertos de hoy, estas pérdidas de hoy, en mucho se deben al fracaso. Son el reflejo del fracaso del pacto de Punto Fijo. Miedo, miradas llenas de angustia, rostros que reflejan una terrible desesperación. Bueno, monta mi gente y me deja de último a mí, pero montala. Los derrumbes acabaron con poblaciones enteras en el litoral central. Las avalanchas de piedra y lodo destruyeron a gran parte del estado Vargas. Los que quedaron vivos tratan de salir como pueden. No hay caminos y las rutas de salidas esconden grandes peligros para los que se aventuran. Asustado. El ruido que escucho me asusta porque eso fue lo peor que viví en mi vida. Las tragedias se multiplican entre los sobrevivientes. No hay quien no haya perdido a un padre, una madre, amigos. Margarita de Fernández es una española con muchos años viviendo en el lugar. Perdió a su esposo y solo le quedó un hijo y una nieta. Quiero hacer un llamado en general al consulado español, que por lo que haga algo por nosotros, que nos pongan en nuestra tierra, que perdimos todo, que de casualidad salvamos la vida. La catástrofe sobrepasa la capacidad de las autoridades. Venezuela nunca había enfrentado una situación de desastres tan generalizada y de tanta envergadura. 5 estados en emergencia. Y se habla de miles de heridos y muertos y más de 100.000 damnificados. La gente se ubicaba en las casas más grandes, pero todas las casas colapsaron y se vinieron abajo. Las quintas más grandes que tú podías ver se abrieron por la mitad. Se veía cuando los niños caían, familias enteras caían. Vienen caminando, huyendo de la destrucción y la muerte. Una marea humana sube de La Guaira tratando de buscar ayuda. Esto es tétrico, caminar por ahí, ver la gente como bajaba los muertos del agua y eso. Esto es grave. También los venezolanos se preparaban para llorar a sus muertos, a miles de ellos. El gobierno estima que fueron más de 30.000. Nadie sabe la cifra exacta, pero el dolor y la desolación es el mismo y arropa a todo un pueblo que está en un profundo duelo a escasos días de la Navidad. Y aunque las inundaciones no pudieron ser evitadas, hay voces que señalan que las muertes que ocurrieron pudieron ser menores, si el gobierno hubiese previsto la situación. El gobierno sabía algo que el país desconocía. De tal manera pues que aquí se ha producido una omisión criminal por parte del gobierno de alertar a la población acerca del peligro que estaba corriendo. Yo lo decía anoche, y quizá lo dije de una manera premonitoria. Claro que lo dije porque tenía en mis manos los reportes meteorológicos para el día de hoy y todos los reportes meteorológicos indicaban que iba a incrementarse las lluvias anoche, esta madrugada y en todo el día de hoy en casi todo el país. Dice que las miles de muertes ocurridas pudieron ser evitadas si el gobierno hubiese prestado más atención a los informes de la Defensa Civil y no a la contienda electoral del 15 de diciembre. Creo que con una... Pero el presidente Chávez se defiende. En un mensaje al país dice que la tragedia no podía ser evitada. Pero lo cierto es que los gobernadores de Miranda y Falcón, por cierto de la oposición, sí previnieron y desalojaron a poblaciones enteras ante la amenaza de las lluvias. Quien diga que esto se podía prever, la magnitud de esto, bueno, o está loco
o no tiene la información, no sabe lo que está diciendo, o es un malintencionado. Alertamos en la segunda quincena del mes de mayo de lo que para nosotros iba a ser, de acuerdo a los estudios, el monitoreo que venían haciendo Fuerza Aérea, Ministerio del Ambiente y Centro de Huracanes de Miami, con lo que llamamos en ese momento el peor periodo de lluvias y de tormentas tropicales para el continente americano. Para Venezuela decíamos iba a ser, y lamentablemente nunca queríamos tener razón con estas cosas, iba a ser el peor periodo de lluvia de los últimos 40 años. Creo que la distracción en un periodo de elecciones fue lo que motivó probablemente el hecho de que no se tomaran las medidas conducentes. ¿Por qué no tomaron las decisiones a tiempo? ¿Por qué no ordenaron, por ejemplo, la evacuación del estado Vargas, o por lo menos las zonas más críticas donde se podía prever que iba a ocurrir los deslaves parecidos al año 51, debido a los índices pluviométricos que había ya dado la Fuerza Aérea Venezolana? Se lo había entregado además al Ministerio del Ambiente y se lo había entregado a Defensa Civil. El responsable de tomar acciones es el gobierno nacional, que debe hacerlo por vía de los organismos que tengan, por un lado, la competencia y por otro lado, la logística para hacerlo. Si se pudiese determinar efectivamente que habían funcionarios encargados de tomar medidas preventivas que no las tomaron en su debido momento, tendrían incluso responsabilidades civiles y penales por la negligencia en su actuación. La negligencia en el derecho es castigada. Dijo alguien que el presidente Chávez no tuvo capacidad de prever. Bueno, que me investiguen pues. Que me fusilen si es que yo tengo alguna responsabilidad personal en esto. Todavía estamos a tiempo para juzgar a los responsables del 15 de diciembre. ¿Usted estaba en Miraflores el 16 en la madrugada? ¿El 16 en la primera zona? Me fui a medianoche hacia la casona, mi residencia. Porque hay informes de que estuvo en La Orchila, en la isla de La Orchila. Tú estás repitiendo basura. Tú lo que estás aquí es repitiendo basura. Eso no es cierto. Te estás repitiendo basura, Por eso le hermano. quiero preguntar. Pero yo te respondo con mi dignidad y por la dignidad de un pueblo. Tú por tu boca estás repitiendo basura. No, yo le estoy preguntando. Pero está bien. Es preguntar. Está bien, pero estás recogiendo la basura. Estás recogiendo el basurero, el estiercolero. ¿Por qué no recoges otra cosa? Por ejemplo... Pero es legítimo preguntar como periodista, pero ¿no? que es legítimo, pero también es legítimo. La información que tenemos, que me llegó en la internet, era que fue a la isla de Orchila con Fidel Castro. Pero parece... Bueno, si no es cierto, por eso, esta es la oportunidad que tenemos para que Está nos bien, lo pero ven conteste. acá, pero es que tú vienes con el basurero, hermano. Yo te recibo con un basurero. Eso no es una falta de respeto para ti, pero es la verdad. Pero ¿qué clase de cosas preguntas? Que si yo estaba en la Orchila con Fidel Castro, bebiendo caña. Yo no dije eso. Bueno, eso es lo que dicen, y tú lo tienes escrito ahí. El 16. A las 6 de la tarde del día 16 de diciembre, el canciller José Vicente Rangel fue convocado por el jefe de la Casa Militar para que se presentara al Palacio de Miraflores. Olavarría también dice que la ausencia de Chávez fue tan evidente que su canciller tuvo que salir a dar la cara. Si el canciller Rangel fue llamado a Miraflores para que se dirigiera al país, era porque el presidente no estaba. Ustedes se dejan y ustedes lo que hacen, sirven al basurero. El presidente estaba visiblemente molesto y en el momento más álgido de la entrevista hizo una pausa Al lado, fíjate tú. y pidió un café. Dame un cafecito, por favor. Al parecer, en Venezuela, hasta las más duras tensiones se curan tomando café. Todo está consumado. El parto ha ocurrido. Hemos parido. Ha nacido una nueva república. Ha nacido la República Bolivariana de Venezuela.